Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Berman. En este video te voy a enseñar a crear el efecto fotográfico que estás viendo en este instante. Muy fácil de hacerlo. Lo que pretendo es simular que una imagen fue recortada en pequeños rectángulos o tiras de papel y estos rectángulos están acomodados intencionalmente con una inclinación diferente al resto de rectángulos y también, como puedes ver, tienen una separación para darle al efecto un toque más atractivo. En el video voy a usar, como siempre que puedo, edición no destructiva para después poder reemplazar la imagen por cualquier otra con un solo clic. Es una continuación de otro video que hice anteriormente. Podría decir que también incluye técnicas que usé en el tutorial sobre cómo crear un collage de fotos Polaroid, el cual hice ya hace algunos meses. Si lo viste, recordarás que en ese tutorial la imagen original se mantenía intacta y al superponer los diferentes rectángulos que simulaban las películas Polaroid, se veía la imagen tal como era, a diferencia de esta donde la imagen en cada rectángulo ha sido rotada ligeramente, por lo tanto no coinciden cada una de las partes. Es como si fueran, repito, recortes de papel. Se nota a simple vista una separación entre esos rectángulos. Y ya que hablo de rectángulos, en este tutorial uso ese tipo de figuras geométricas con una orientación vertical, pero como siempre te he comentado, la gran mayoría de efectos pueden ser personalizados al gusto del usuario. Siempre podrás utilizar otro tipo de formas, diferentes tamaños y con distintas orientaciones. Bueno, vamos a empezar a crear e intentar simular este efecto. Digo intentar porque lógicamente no voy a recordar exactamente cuántos grados roté cada uno de los rectángulos, pero la intención es que aprendas la técnica principal. Vamos a empezar creando un nuevo documento, pero en este caso no te voy a mencionar medidas específicas porque eso es lo de menos. También tendrá que ver con tus necesidades o con el tamaño de la imagen que vas a utilizar para crear el efecto. Voy a empezar abriendo la imagen para crear el efecto. Aquí tengo una ventana del explorador de Windows abierta y voy a seleccionar exactamente la misma imagen que utilicé. La voy a arrastrar a esta zona hasta que aparezca la palabra copiar. Una vez que aparezca, suelto el botón del mouse y automáticamente se habrá creado un nuevo documento que incluye esa imagen. Como voy a usar edición no destructiva y además necesitamos que la imagen pueda ser reemplazada para que tome el efecto con un solo clic la nueva imagen, lo vamos a convertir entonces a objeto inteligente. Hacemos clic derecho, seleccionamos convertir en objeto inteligente. ¿Recuerdas la técnica que te enseñé en el video anterior sobre Photoshop para crear guías exactamente del tamaño de la quinta parte de la imagen? Seleccionamos vista, guía nueva, seleccionamos o nos aseguramos que esté vertical como orientación, escribimos 20% y presionamos Enter. Automáticamente se habrá creado esa guía. Recuerda también tener las opciones de encajar en activas y vamos a utilizar guías para alrededor de la imagen. Nos van a ser útiles para los rectángulos que crearemos. Vamos a crear un rectángulo como lo viste en el video anterior. Sin embargo, no te preocupes, no vamos a hacer exactamente lo mismo. Únicamente vamos a crear el primer rectángulo y vamos a cambiar un poco el método porque para realizar el efecto usaremos una técnica diferente. La capa del rectángulo la vamos a llevar hacia abajo. Ahora lo que vamos a hacer es crear una máscara de recorte. También esto ya te lo enseñé en el curso de Photoshop e inclusive en videos individuales que no tienen que ver con el curso. Vamos a presionar y mantener presionada la tecla Alt y vamos a posicionar el cursor del mouse justo entre las dos capas. Cuando lo hagamos, cambiará el cursor por ese que estás viendo, un pequeño cuadro con una flecha hacia abajo. Cuando aparezca, hacemos clic con el botón del mouse y automáticamente se habrá creado una máscara de recorte. Le estamos diciendo a Photoshop que esta capa la recorte con lo que contiene esta otra. Por lo tanto, únicamente la información de píxeles que contiene esta capa será lo único que veremos. En otras palabras, es el rectángulo. El siguiente paso es agregarle un estilo de capa a esta capa del rectángulo, que es lo que viste aquí, la sombra y el borde blanco. Como el rectángulo está exactamente en los bordes de la imagen, no vamos a poder ver de forma perfecta el efecto que vamos a agregar. Así que lo que vamos a hacer es hacer el tamaño del lienzo más grande para que la imagen quede justo en el centro y vamos a crear un borde
alrededor de ella para así tener una mejor vista. Como puedes ver en este ejemplo aparece este fondo blanco, que por cierto es de una capa con relleno blanco, la cual vamos a crear también. Lo que vamos a hacer es entrar en imagen, en el menú imagen, seleccionar tamaño de lienzo y lo que vamos a ver es el tamaño de la imagen que estoy utilizando, porque recuerda que no creé un documento con dimensiones específicas, sino que lo creé a partir del tamaño de la imagen que utilicé. Y esa imagen tiene precisamente este tamaño. Lo que podemos hacer es crear un borde alrededor y para esto vamos a agregarle un valor adicional. Por ejemplo, se me ocurre agregar 200 píxeles adicionales para el ancho y 200 píxeles adicionales para la altura. Así que únicamente vamos a hacer una simple suma al tamaño que tiene nuestro documento, le agregamos un 200. Lo mismo haré con este otro. Sin modificar esto que aparece abajo, automáticamente lo que hará Photoshop es hacer más grande el lienzo justamente del tamaño que especificamos y mantendrá el tamaño que en un principio teníamos en el centro. Es decir, se va a crear espacio adicional alrededor de la imagen original o el documento original. Presionamos OK y vemos lo que ha pasado. Voy a presionar Control 0 para adaptar el zoom del documento y que se vea completamente en la ventana del documento. Ahora, como puedes ver, el fondo está transparente, así que vamos a crear una nueva capa presionando este botón y esta capa la voy a mover hacia la parte inferior. Nos aseguramos que el color frontal sea blanco, si no puedes presionar estos pequeños cuadros y cuando cambie a blanco y negro, presionas después esta flecha. Cuando el color frontal sea entonces de color blanco, presionamos Alt y la tecla retroceder, que es la que elimina texto cuando estamos escribiendo. Asegúrate que tengas la capa que acababas de crear seleccionada para que el relleno se aplique en ella. Ahora ya tenemos un fondo blanco y vamos a poder crear el estilo de capa. Hacemos doble clic sobre un espacio en blanco en la capa del rectángulo y vamos a agregar los siguientes estilos. Sombra paralela. Yo agregué estos valores, pero tú puedes agregar los valores que te convenzan, los que creas que se ven mejor. No necesariamente tienes que seguir todo al pie de la letra porque inclusive tú podrías crear un mejor efecto que el que yo creé. No siempre te confíes en lo que yo te diga, puedes tomar tus propias decisiones. Voy a hacer clic también sobre trazo para agregar el estilo de trazo y lo que hice fue agregar un color blanco en posición exterior y un tamaño de 3 píxeles. Es el grosor del trazo. También podrías usar cualquier otro. Una vez que está así, presionamos OK y ya tenemos este rectángulo con un efecto que no se alcanza a apreciar muy bien porque nuestras guías están estorbando, pero no te preocupes, más adelante las vamos a ocultar. Ahora no podemos porque necesitamos hacer las siguientes partes. Lo que vamos a hacer es seleccionar estas dos capas, presionar Control G para crear un grupo y este grupo lo vamos a duplicar 4 veces, pero lo vamos a hacer por pasos. Primero lo duplicamos una vez, presionamos Control J con el grupo seleccionado, se va a crear el grupo duplicado y lo que vamos a hacer ahora es, con la herramienta mover activa, seleccionar el rectángulo y este rectángulo lo vamos a mover como lo hicimos en el video anterior para crear las diferentes tonalidades de la imagen justo donde sigue. Esto es únicamente para llevar un orden porque al final vamos a moverlas ligeramente y a rotarlos. Nuevamente voy a mover esta guía, la voy a colocar aquí. Este grupo lo voy a duplicar con Control J y así sucesivamente. En cada grupo vamos a mover el rectángulo hacia la nueva posición, movemos la guía y continuamos. Una vez que terminamos, vamos a tener algo como lo que estás viendo. En este instante las guías ya no nos sirven, así que las voy a ocultar temporalmente con Control H. Control H lo único que hace es eso, ocultar. Las guías siguen estando ahí, si presionamos Control H nuevamente van a aparecer. Esa es una forma de quitarlas para que no estorben y así concentrarnos en lo que estamos haciendo. En este instante, como puedes ver, el efecto no es muy atractivo que digamos porque cada una de las partes está tapando parte, valga la redundancia, de la sombra que crea cada uno de los rectángulos. Así que el siguiente paso es empezar a moverlos. Seleccionamos grupo por grupo, podemos empezar desde el lado izquierdo, ya sabemos que es el que está en la parte inferior, y así sucesivamente, con la herramienta de mover activa, o bien usando las flechas de direcciones de nuestro teclado, creamos una separación y después presionamos Control T. Se crea este recuadro grande
que seguramente te preguntarás por qué se crea si únicamente tenemos un rectángulo, porque estamos seleccionando también la imagen original y la cual tiene ese tamaño, aunque gracias a la máscara de recorte únicamente se ve la zona del rectángulo. Entonces, una vez que presionamos Control T, vamos a rotarla, alejamos el cursor hasta que aparezcan ese icono de dos flechas con un ángulo, hacemos clic y sin soltar empezamos a rotar de esta forma. Presionamos Enter para aplicar el efecto y vamos a hacer lo mismo con cada uno de los grupos. Y esto ya va a ser decisión de cada quien. Puedes mover las capas y puedes rotarlas en la dirección que quieras. Lo haré rápidamente con el resto. Ahora, como puedes ver, el efecto es diferente al que tengo acá, porque como te dije en un principio, es imposible recordar exactamente en qué dirección las roté o cuántos píxeles las moví, etc. Pero eso es lo de menos. Lo interesante es el efecto que se crea. Y también es importante tratar de dejar una capa respecto a la otra algo distante, que no coincida exactamente las zonas recortadas. Por ejemplo, aquí se ve el ojo y aquí se ve la otra parte del ojo. Bien, hubiera podido crearla más o menos ahí, pero como puedes ver, como que no le da esa sensación de un recorte. Así que hay que tratar de separar las partes para que no coincidan exactamente, pero eso sí, que se vean cercanas, como en este ejemplo. Este es el efecto básico. Podríamos agregar, con la técnica que te enseñé en el video anterior, unas capas de tono y saturación, haciendo control clic sobre cada uno de los rectángulos y agregando la capa de tono y saturación, pero eso ya va a ser decisión de cada quien. Ahora viene otra cosa muy interesante, que es la de reemplazar la imagen. Como creamos duplicado de un primer objeto inteligente, todos los duplicados, por lo tanto, son también objetos inteligentes. Si ya viste los videos donde hablo sobre este tipo de capas en Photoshop, podemos fácilmente reemplazar el objeto inteligente por otra imagen y no importa cuál capa de objeto inteligente seleccionemos, porque al final realmente es la misma. Está haciendo referencia a la misma imagen. Así que sin importar cuál capa de objeto inteligente seleccionemos, hacemos clic derecho sobre la capa, seleccionamos reemplazar contenido y vamos a seleccionar una imagen que tenga exactamente el mismo tamaño de la que usamos. Si colocamos el cursor sobre la imagen en el explorador de Windows, vamos a ver una zona que dice dimensiones. En este caso dice 1024 por 768. Así que me voy a asegurar que la imagen que agregue tenga exactamente ese tamaño. Como puedes ver, en este caso es diferente. Voy a agregar esta que está aquí abajo. Voy a hacer doble clic y automáticamente ha sido reemplazada. Podemos usar cualquier tipo de imagen. Buscamos una que coincida, como esta, y vemos cómo automáticamente ha sido reemplazada. Y lo interesante de los objetos inteligentes es que toman los efectos de transformación que tenían, en este caso, la inclinación. La imagen fue rotada ligeramente. Espero que este tutorial haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes usar cualquier tipo de imagen, cualquier tipo de forma para el efecto, porque realmente esto que hice puede tener quizás variaciones infinitas, pero eso ya va a depender de cada quien. Soy Carlos Berman. Nos vemos. Hasta la próxima.